Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sinceramente. Mi nombre es Dani Terry y esto es el episodio número 2 de Divagando Podcast. Un podcast en donde venimos hablando de algunos temas un poco serios, otros no tan serios, pero que sin duda alguna requieren alguna profundización que nos lleva a pensamientos, a análisis y a introspecciones que son realmente interesantes de hacer. Y este proceso lo he estado haciendo con ustedes, así que de antemano muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí escuchando este episodio. Muchas gracias por haber escuchado los otros. En caso de que no lo hayas hecho, te invito a hacerlos. Están bastante buenos esos episodios, bastante reflexivos, bastante introspectivos. Y por supuesto, hablamos de una que otra cosa un poco banal que también requiere un poco de análisis. Por favor, si lo pueden hacer, se los agradecería. Suscríbanse a este canal, suscríbanse a Spotify, que probablemente el podcast va a estar en formato de audio allí también, o sigan al podcast. Creo que allí no es suscribirse sino seguir, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Ok, entonces sigan al podcast en Spotify. Lo voy a saber apreciar bastante porque eso ayuda a que el podcast pues tenga un camino orgánico de crecimiento, que es la idea. Siempre me ha parecido curioso la forma en la que otros creadores hacen que sus contenidos crezcan, y esto pudiera caerme en la cabeza de una forma bastante dura en el futuro por precisamente caer en estas prácticas eventualmente. Pero este problema que ocurre acerca de los creadores de contenido pagando publicidad o haciendo campañas sumamente invasivas de marketing y todo esto, la verdad es algo que no me gusta. La verdad es algo que, primero, con lo que no simpatizo, ¿no? Como consumidor. Pero también, en segundo lugar, y creo que más importante, no es algo que me parece éticamente correcto. Si bien es cierto que la industria de la publicidad existe para estos casos, ¿ok? Para hacer crecer de la nada algo. También es cierto que en el tema de la creación de contenido ahorita hay una especie de dinámica que no sé si los que crean lo pueden compartir conmigo, que tiene que ver con la naturalidad con la que la audiencia se acerca a tu contenido. Mientras más natural y genuino resulta ser ese proceso, más éxito suele tener. Al menos esos son los casos de estudio que yo he podido monitorear. Y es bastante bueno que sea así, porque de alguna u otra forma le otorgas la oportunidad no solo a la audiencia, sino también a la propia red social de dirigir tu mensaje hacia quien realmente puede valorarlo, sea cual sea la cosa que hagas. Y es bastante efectivo, honestamente. Por eso no soy tan fan de la publicidad no orgánica como publicidad pagada o estos llamados a la acción en los que la suscripción, el seguir, el botón de like es obligatorio para alguna recompensa particular. Pero cada quien tiene sus asuntos y tiene sus formas de hacerlo. Una vez más, no quiero ser yo el caso de la persona que tiene que tragarse sus palabras por hacerlo eventualmente de esta forma, que muy probablemente lo vaya a hacer, muy probablemente, pero probablemente en este momento y probablemente vaya a volver a usar la palabra probablemente, no lo haga por los momentos. Me gusta bastante el camino genuino que puede llevar crear un contenido para formar una audiencia o algo por el estilo, y la realidad es que las redes sociales en este momento son bastante bondadosas en ese aspecto. Tienes que cumplir con una serie de cosas como la consistencia, primero, y creo que de forma más clave la consistencia, pero por supuesto luego también está una cosa que es inapelable dentro del mundo de las redes en este momento, que es el algoritmo, ¿ok? Entonces eso pues ayuda bastante, es lo que quisieras que pudiera hacerse, pero de alguna u otra forma dejar un like, dejar un comentario diciendo alguna opinión acerca de lo que se está hablando acá es una forma muy sencilla de apoyar este proyecto. Voy a proceder a tomarme este trago de guarapo sanador, ¿ok? A propósito del título que están viendo, ¿qué pasó ahí? A propósito del título que están viendo en este episodio, ¿ok? En el que vamos a hablar de varias cosas, no solo de esto que está en el título de este video, sino también de algunas otras que me han ocurrido durante los últimos días. Me parece interesante de mencionarlos. Vamos a ver qué tanto se puede exprimir un tema lo suficientemente simple y sencillo. Pero vamos a hablar de la salud.
¿ok? Vamos a hablar de cuánto valoramos nuestra salud. Y esta es una pregunta que surge primordialmente y esencialmente de una pregunta que yo me hago a mí mismo constantemente, ¿ok? He notado que en el camino de la adultez, cuando era más joven, creo que precisamente por eso no tenía que pensar tanto en esa realidad, no solía enfermarme tanto, ¿ok? Yo tampoco es que soy la persona más vieja de este mundo, ni mucho menos, pero estamos hablando de ese periodo entre los 14 y 18 o 19 años, en los que muy probablemente tus defensas están al máximo de sus capacidades, ¿no? Y era una persona que incluso dentro de las charlas familiares era considerado el más sano o de los más sanos de la familia, ¿no? Siempre fue un orgullo para mí llevar ese título porque además creo que venía acompañado de una realidad que es la realidad del atleta, la realidad de alguien que hace deporte un poco por debajo del alto rendimiento o del rendimiento profesional, pero deporte muy, muy disciplinadamente. Entonces eso puede que contribuya e influya de forma directa en este título de persona muy sana, ¿sí? Entonces creo que esos tiempos ya pasaron, a pesar de que soy una persona bastante activa deportivamente. Creo que esos tiempos ya pasan porque también la edad ocurre, ¿no? La edad existe y esa es el factor diferencial, diría yo, de todas estas personas que de alguna u otra forma cambian una dinámica de salud y la convierten en otra dinámica de salud, ¿ok? Se preguntarán por qué estoy tomando esto. Es porque estoy saliendo de una increíble gripe. Y a propósito de la racha que he perdido, que ha desaparecido de mi vida, lo tengo que decir con muy poco orgullo, este año 2023 me he enfermado de gripe, ¿ok? Podría ser resfriado común, sí, 10 veces. 10 veces. He contado, ha sido más de una vez por mes en promedio para el momento en que estamos grabando este episodio, más de una vez por mes y no es algo que me llena de orgullo, ¿ok? Y una de las preguntas que me llevó a pensar en esto es precisamente la idea de que, miren, es sumamente curioso, es sumamente interesante pensar en que hay muchas cosas que están en control nuestro y otras que no, pero aquellas que no están en control nuestro, usualmente solemos agruparlas con las que sí están en nuestro control, de alguna forma para excusarnos o lidiar con esa realidad de una forma mucho más, yo diría que cobarde, pero también por supuesto cómoda, en la que, bueno, precisamente no nos hacemos cargo de esas cosas. Y lo digo principalmente porque en simples cosas como los resfriados, que no requieren aquel cuidado médico especialista ni específico, ¿ok? A mi parecer hay muchas personas que lo banalizan. No sé, puede ser que sea una cuestión de cultura, acá primordialmente en Venezuela, el país en el que yo estoy, pero puede que no. Puede que también sea una cosa que ocurre en el resto del mundo. Y es bastante curioso ver cómo muchas personas a veces, quizás por el ajetreo y la obligación también que te da la rutina y el día a día y el intentar hacer cosas, particularmente esa es la dinámica en Venezuela, que no te permite tampoco concentrarte en esos factores que tienen que ver necesariamente con tu salud, que a su vez no es aquello que te priva de tus actividades principales, ni mucho menos, especialmente cuando hablamos de un tema sencillo como una influenza, como un resfriado, etcétera. Pero, a final de cuentas, amigos míos, y esto lo puedo decir con propiedad, en la gripe número 10 del año, esto obtiene un resultado lleno de recompensas basadas en, ok, no hiciste nada en la anterior vez, la próxima vez va a ser peor, y la próxima vez va a ser peor, y la próxima será peor, y será peor, y será peor, hasta que llega un punto en el que es insostenible que ignores tu salud, ¿ok? Y estamos hablando de un aspecto básico y sencillo como lo puede ser una gripe, una influenza, un resfriado, pero imagínense aquellas cosas a las cuales no les prestamos tanta atención en términos de salud. Eso es algo que he reflexionado muchísimo durante todos estos días, no solo de cara a mi persona, sino de cara a las personas que uno quiere. Digamos, hay personas que están un poco más indefensas que uno en ese aspecto y te das cuenta de que ese aspecto, culturalmente hablando, es bastante popular. O al menos díganme ustedes si creen que
no lo es. Al menos díganme ustedes cómo lo ven de cara, por ejemplo, a sus padres, a las generaciones un poco mayores. Díganme ustedes si no son personas que precisamente no son las más preocupadas de salud. También existe el otro lado de la acera, el otro bando, el otro equipo, que básicamente es hipocondriaco, ¿ok? Tampoco me gusta simpatizar o hacer apología de estas ideas, porque la verdad es que es bastante peligroso. Yo he tenido que convivir con personas así y es una dinámica, primero, bastante incómoda, ¿ok? Resulta bastante incómodo compartir con personas que son así, pero no solo eso, sino que además de alguna forma entiendes que es bastante difícil hacerle ver a la persona que esto está mal o que esto es un poco exagerado, es un poco desmedido, pero no con una intención de crítica, sino con una intención de, por supuesto, verdaderamente preocuparte, ¿no?, por la salud de esa persona. Creo que eso es bastante complejo de manejar. Las personas que lo han vivido, y coméntenlo por favor, y manifiéstense en los comentarios. Creo que lo pueden confirmar las personas que lo viven o lo han experimentado. También es mi caso, entonces es bastante complejo lidiar con todo esto, pero al mismo tiempo creo que estas personas tienen un punto, ¿no? Y tienen algo que se puede fácilmente reflexionar, precisamente con la idea de cuidarse lo suficiente como para no dejar que las cosas lleguen a un extremo en el que sean completamente irreversibles para tu cuerpo y tu salud, ¿ok? Este episodio yo lo había grabado, tengo que decirlo, pero no lo tomé con la seriedad, creo, que amerita. De hecho, ni siquiera preparé absolutamente nada para decir, cosa que ahorita hice de alguna forma porque me gustaría darle un enfoque final a este análisis como para cerrar ese tema, pero que me parece bastante curioso. Y que, por supuesto, la verdad es que es un tema que amerita bastante atención, especialmente si lo está hablando una persona joven, porque creo que si no promovemos, cultivamos, exhortamos a las personas a que hagan esta clase de cosas en este momento de sus vidas, en esta etapa de sus vidas, pues ¿cuándo lo van a hacer, no? ¿Cuándo será el momento entonces de llevar a cabo las prácticas más sanas respecto a tu salud física, ¿ok? Pero es que no solo es eso, no solo se trata de tu salud física, ¿no? Y de eso vamos a hablar más adelante. Ahorita me gustaría adentrarme en un subtema que me acabo de inventar básicamente, pero que lo acabo de reflexionar en milisegundos y me parece bastante importante para analizar este tema, que tiene que ver con si la salud es cara, ¿ok? O es costosa. Disculpen. Esto es uno de los temas que probablemente más atormenta y preocupa a las personas que precisamente ignoran su salud, ¿ok? Porque en algunos casos y en algunos países, en algunas culturas, en algunos sistemas, es bastante difícil y mucho más complejo acudir a sistemas de salud pública o, por supuesto, a tratamientos de enfermedades específicas en las que, sin duda alguna, tu bolsillo sufrirá casi o igual que tu cuerpo, ¿ok? Y esto es algo que yo lo tengo bastante claro, particularmente en mi sistema, en el mundo o en la cultura, en el ecosistema también, en el que nos desarrollamos nosotros, pues en Venezuela no solo hay una crisis que mancha de alguna u otra forma todo lo que tenga que ver con el área de la salud y la vuelve intrascendente, la vuelve prácticamente inexistente para quienes no viven cerca de esa realidad, sino que también la hacen absolutamente inaccesible para quienes no tienen los recursos de acudir a medicina privada, ¿ok? Y esto es para todos los ámbitos, me atrevería a decir yo. Hay un montón de polémicas en X, en Twitter, hablando acerca de todas las marañas que implica, por ejemplo, incluso pagar un seguro médico, que algunos tienen ofertas, vamos a decir, competitivas, ¿ok? No quiero decir baratas ni jugosas, ni mucho menos, porque la realidad es que el bolsillo venezolano es bastante dispar entre unos y otros, pero sí es una oferta, vamos a llamarle competitiva, en términos de que, bueno, sí, efectivamente, quizás alguien puede hacer el esfuerzo y pagar
por estas cosas. Pero al mismo tiempo son estos seguros, son estas compañías las que tratan de aprovecharse al máximo de las situaciones y precariedades de las personas para luego clavarte un puñal en la espalda en el momento en el que estás a punto de operarte por un aneurisma cerebral, ¿ok? Por ejemplo. Esa es la realidad de los seguros en Venezuela. Sin hacer mucha investigación al respecto, estoy seguro de que la voz de las personas que pagan seguros, especialmente aquellos que son más accesibles en términos económicos, sufren diariamente las consecuencias de la ambición de esta clase de compañías que de alguna u otra forma usan sus letras pequeñas, ¿ok? Para aprovecharse de estas realidades. Pero luego, por supuesto, tienes el sector ya completamente privado en el que tanto las cosas básicas como las más especializadas, voy a poner un ejemplo clave y yo creo que esto aplica como que para todo el mundo, ¿ok? Pero es parte de lo que es el sistema que existe en este país. La odontología, por ejemplo, que es algo que yo diría que entra dentro de las prioridades de la salud de una persona, pues es absolutamente costosa, ¿ok? Es prácticamente impagable para el 85% del ciudadano promedio. Acá, díganme ustedes en sus ciudades, si me escuchan desde otra parte del mundo, ¿qué tanto porcentaje de la población creen ustedes que puede costear un sistema de odontología? Un sistema de salud de odontología, quiero decir, para cosas básicas, vamos a llamarle cosas básicas, limpiezas, extracción de carillas, extracción de carillas. Las carillas son el tratamiento, extracción de caries, es lo que quise decir, perdonen, la dislexia ataca una vez más. No me sorprende que en otros episodios haya episodios de dislexia de los cuales no me haya dado cuenta, en fin. Extracción de molares. Miren, la extracción de molares aquí en Venezuela es básicamente una cosa de la cual yo creo muchas personas hacen mucho chiste cuando otras se lo realizan, ¿no? Se hacen este procedimiento porque la verdad es que con eso puedes tener un paseo de vacaciones bastante cómodo, ¿ok? Con lo que haces una extracción de molares, ¿ok? Entonces, sí, la verdad es que tanto para cosas bastante básicas como para algunas más específicas, ya ni hablemos por ejemplo del nutricionismo, no hablemos de ramas como la terapia ocupacional, ¿ok? Todas estas cosas son sumamente costosas, entonces yo creo que existe de alguna u otra forma la tendencia a que las personas, gracias a esta falla del sistema, recurran al ignorar esta clase de realidades que existen dentro de un ecosistema difícil para que otra persona acceda a la salud, y eso termina desembocando en que muchas personas son bastante despreocupadas, al respecto, ¿ok? Y eso me parece un punto clave que acabo de pensar, no tenía planeado mencionarlo, pero me parece lo suficientemente importante. De todas formas, por supuesto, no sé si sea un factor determinante tanto como yo lo creo, ¿ok? Porque yo sí creo que es bastante determinante. Me afecta a mí, no lo sabría decir, tendría que pensar bien a ver si realmente parte de mis motivaciones tienen que ver con el dinero, porque la verdad es que no he tampoco tenido que padecer cosas lo suficientemente específicas como para acudir a un centro de salud privado y hacerlo. Más allá de citas que, por ejemplo, por cierto, acabo de ir a una que, hombre, bastante costosa, la verdad. Acabo de ir a una cita con el otorrino en una clínica privada para hacerme una especie de limpieza. Es costoso, ¿ok? No es algo que pudieras realizar todo el tiempo. Imagínense si eso es con una especialidad, lo que tendrías que hacer con cada una de las otras que también forman parte de las prioridades, ¿ok? Entonces es bastante importante. Pero luego tenemos otro aspecto particular que también lo quería mencionar, que tiene que ver con los hábitos de salud. ¿Ok? Y particularmente el ritmo de vida que se lleva a cabo, no diría solo en Venezuela, sino en el resto de Latinoamérica, es lo suficientemente desgastante como para que de alguna u otra forma elimines
por completo la idea de que tiene que existir algo que complemente tu rutina en términos de salud, una actividad física o una actividad que tenga que ver con la alimentación, es decir, hacer mercados más especializados para cuidar la alimentación balanceada y luego, por supuesto, ¿por qué no practicar algún deporte? Incluso si lo llevamos un poco más allá, creo que el ritmo de vida no da para eso, ¿ok? Las personas comunes y promedio, estoy completamente seguro, no están preocupadas por ello en este momento porque, la verdad, hay otras prioridades que atender, pero entonces cabe hacerse la pregunta de cuánto afectan estos hábitos en nuestra salud. Podría decirse que mucho, ¿ok? Cuando la realidad también es que no importa cuántas veces vayas al gimnasio o a hacer algún deporte o cuides tu alimentación, e igual estás propenso a enfermarte, ¿ok? Y esto me gustaría que lo dijera un especialista de cualquier cosa específica, crónica o no, hereditaria o no, que requiera tu atención, ¿ok? Sin embargo, existen las cosas básicas en las cuales uno puede trabajar que yo creería valen la pena lo suficiente como para echarle un ojo, ¿ok? Entiendo que la realidad de todas las personas, especialmente aquellos que tienen responsabilidades de familia y demás, son lo suficientemente grandes como para no darle el espacio que merecen, pero vale la pena preguntarse, ¿no es eso acaso una especie de inversión en tu propio cuerpo? Porque si tu cuerpo es tu fuerza de trabajo, tu fuerza de valor, aquello que te otorga recompensa económica o de cualquier tipo, entonces, ¿por qué no trabajar un poco en él? ¿Por qué no extender un poco su duración de calidad de estándar barra prime, ¿ok? Al máximo, mantener al máximo lo máximo posible. Valga la redundancia. ¿Por qué no trabajar un poco en eso? Particularmente en Venezuela creo que no existe esa cultura, la ciudadanía en general no está tan acostumbrada a darle valor a esa clase de hábitos, aunque sí existe mucho fanatismo respecto a eso, ¿ok? Es como, son como realmente dos caras de la moneda en las que las personas que sí lo hacen son bastante estrictas con ello. Y si a mí me preguntan, miren, la verdad, y vamos a hablar en un episodio acerca de eso, acerca de las personas que te encuentras en el gimnasio y cuál es la relación del gimnasio o del cuidado personal con la vanidad, ¿ok? De eso va a ser el episodio, pero para no profundizar muchísimo en eso y dejarlo para ese episodio, la realidad es que yo prefiero o yo promovería, ¿ok? Muchísimo más la figura de el ejercicio, aun si eso conlleva la consecuencia de la vanidad y la sobrecarga de autoestima de las personas, si eso conlleva aquel resultado en términos de salud va a ser positivo para esas personas. No tengo ningún problema con que las personas tengan esta clase de personalidad bastante fastidiosa con tal esto sea un resultado, ¿ok? Con tal esto sea una consecuencia, la salud. Porque a final de cuentas no sirve de nada una persona humilde que no tenga su cuerpo lo suficientemente sano. Esa es la realidad, o al menos es la forma en la que yo lo veo, ¿ok? Entonces, miren, hay bastantes cosas que se pueden hacer para cuidar la salud, ¿ok? Que tiene que ver con los hábitos y probablemente algunos de ellos que sí están en nuestro control, que era algo que también quería mencionar, no son abordados por nosotros mismos. Y en ese sentido, miren, creo que solamente nosotros tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de que no lo estamos haciendo lo suficientemente bien, ¿ok? Luego quería también mencionar otra cosa que tiene que ver un poco con los valores de las personas, ¿ok? Con los principios. Especialmente con aquellos que, que tienen que ver un poco con ideologías. Y lo digo desde el punto de vista más libertario posible, aunque no es la ideología con la cual más me identifico, pero estoy seguro de que muchas personas sí, ¿ok? Y miren, para que una persona sea lo suficientemente libre de pensamiento, de cuerpo, de alma, de intelecto, ¿ok? Yo creería que la salud es algo lo suficientemente importante. La salud de alguna u otra forma te brinda autonomía, ¿ok? Te brinda libertad, te brinda valores por los cuales tú probablemente estás luchando.
probablemente peleas por esos valores día a día para obtenerlos. Porque a quien no le gusta tener la libertad, a quien no le gusta ser autónomo, a quien no le gusta ser independiente y poco, independiente y poco dependiente, no importa. Creo que entra dentro igual de esta idea. En realidad, la salud es mucho más profunda que un tema biológico. ¿Okay? Yo creería que es clave para llevar un estilo de vida lo suficientemente independiente y hacer todo aquello que uno se propone a sí mismo. La verdad es que muchas de las personas que tenemos de alguna forma o sostenemos alguna bandera promoviendo alguna clase de valores, no nos damos cuenta también que en los pequeños detalles están cada una de esas ideologías, cada uno de esos principios, cada uno de esos valores que de alguna forma nos gustaría que en el mundo se vieran reflejados. Imaginen por un momento, personas jóvenes especialmente, que creo son las que pueden ver un poco esta clase de contenido. Imaginen por un momento depender a la edad en la que ustedes están de otras personas para realizar tareas básicas. Imaginen haber nacido con ese inconveniente de vida, que muchas son las personas que lo viven de esa forma. Imagínenlo por un segundo, cierren sus ojos e imaginen que esa es su realidad. Pues no es la realidad de la gran mayoría de las personas. La realidad es que has nacido privilegiado. La realidad es que eres parte de un milagro. La realidad es que tienes la oportunidad de hacer con tu cuerpo lo que decidas, ¿ok? Imagina depender desde levantarte a tu cama, hasta ir al baño, hasta realizar el desayuno que te vas a comer, hasta bajar las escaleras con ayuda de un artefacto o de una persona. Debe ser sumamente frustrante, ¿cierto? Debe ser sumamente frustrante. Entonces, valorar nuestras cosas, especialmente la salud y el templo de la persona que allí habita, que no eres más que tú mismo, va muchísimo más allá de cualquier necesidad biológica que nuestro cuerpo exija, que sí, también es parte de un proceso biológico de preservación de nuestro cuerpo. Pero si lo ves desde el punto de vista más romántico y espiritual y simbólico, es tu templo el que sufre las consecuencias de los malos hábitos, ¿sí? Implica cuidarte también el cumplimiento de los valores y el mundo que quieres ver. Yo creería que sí. Yo creería que parte de todo esto tiene que ver con el mensaje de las personas que queremos ver en nuestro mundo. Entonces, miren, tener hábitos saludables, tener esta decisión de vida de decir no lo voy a hacer, son realidades que nos hacen sumamente privilegiados y nos hacen parte de un milagro que muchas personas no pueden disfrutar. Entonces, disfrutar de nuestra autonomía, disfrutar de aquello que promovemos llamado libertad, tiene que ver mucho con nuestra salud. No somos libres si no somos sanos. Esa es la consigna con la cual yo mismo me he bautizado luego de haber vivido 10 gripes en un año calendario. De alguna u otra forma, si te gusta ser libre, debe gustarte mantener tu salud. Y te invito a que lo hagas, honestamente. Te invito a que lo hagas. Yo creería que con eso podemos cerrar este tema de la salud. Por supuesto, brindando porque no ocurran más gripes para Dan y Terry en todo el resto del año. Ojalá así sea. Y me gustaría hablar, por último, como pueden ver en el título, o no, la verdad no sé si lo voy a poner, pero sí lo voy a mencionar acá. Me gustaría hablar un poco cambiando un poquito de tema, para cerrar el episodio y volverlo un poco más ameno. Me gustaría hablar de Sound of Freedom. Miren, yo probablemente no vaya a decir la opinión más innovadora dentro de esta red social que se haya escuchado, ¿ok? Probablemente sea una opinión que muchas otras personas habrán dicho acerca de esta película, pero en mi país ya se estrenó y muchas personas las han estado viendo. He compartido comentarios con otras personas acerca de qué tan buena es esta película y qué les inspira realmente, qué sienten, ¿no? Luego de verla, porque el primer disclaimer que tengo que hacer es que es una película bastante fuerte, ¿ok? Es una película
bastante conmovedora, a pesar de que en alguna u otra ocasión se nota la falta de presupuesto, ¿ok? Se nota que es una película sumamente barata de hacer, no solamente en el reparto y en la actuación, sino también en algunas tomas y algunas secuencias que nos quedan debiendo un poco, ¿ok? Para hacer un poco de reseña sin spoiler. La trama es un poco accidentada, me atrevería a decir que a pesar de ser una película larga, es una trama lo suficientemente rápida como para sentir que todo ocurre demasiado rápido, ¿ok? Pero en términos generales me parece una trama bastante redonda, me parece muy bueno los momentos de drama, me parece muy buenos los momentos de dolor, de sufrimiento de esta película, pero para salirme un poco acerca de este apartado que tiene que ver con las partes técnicas, ¿ok? Que me parece a mí redondean una película respetable y además entretenida, por supuesto apartando lo conmovedora que es, quiero dar, como dije, una opinión que muy probablemente no sea algo nuevo que se haya dicho en esta red social acerca de ella. Me pareció sumamente curioso ver cómo en las redes sociales se hizo una campaña anti-Sound of Freedom, ¿ok? Por supuesto promovida desde los Estados Unidos y este mundo desde donde realmente provienen los problemas inventados en muchas ocasiones que tenemos en el resto de Occidente, ¿ok? Comenzando por Latinoamérica, por supuesto. Porque muchas de esas cosas que se decían acerca de esta película tenían que ver con quiénes eran las personas que estaban detrás de la producción de la película. Y a mí me gustaría preguntarles a ustedes cuántas veces las personas que piensan de esta forma se han hecho ese cuestionamiento para las miles y miles y miles de obras anteriores que ha creado Hollywood durante estos últimos años, que realmente promueven agendas y son bastante frontales admitiendo ese hecho. ¿Cuántas veces se han hecho este cuestionamiento? La realidad aquí es que no importa si alguien promueve o no una agenda. La realidad es que lo que importa es que la agenda promovida sea la que a mí me gusta. Esa es la realidad con el tema de Sound of Freedom, ¿ok? Sin embargo, me atrevería a decir que esta película no tiene absolutamente nada de propaganda política. Por supuesto que hace statements, ¿ok? Hace uno que otro, una declaración de intenciones, digamos, de por supuesto quienes están detrás de los que crearon esta película, ¿ok? Que además fue producida hace un montón de años y esta polémica me gustaría aclararlo, yo no estaba al tanto de ella. ¿Por qué se dice que las personas no quieren que veas esta película, la industria, ¿ok? La industria del entretenimiento? Es porque antes, hace 5 años, esta película estaba destinada a ser lanzada, ¿ok? Pero se supone que Disney compró los derechos de Fox, que era la cadena que iba a distribuir esta película, y dijo, no, aquí no distribuimos esta clase de contenido, ¿ok? No nos interesa poner esto en nuestros catálogos o nuestras carteleras de cine. Pueden ustedes dejar interpretación por qué lo hicieron, ¿ok? No voy a entrar en este tema, hoy no voy a hablar de Disney, probablemente lo haga en algún momento, pero hoy no vamos a hablar de Disney, ni vamos a hablar de las cosas que han creado en los últimos años, y bueno, de Hollywood en general, ¿ok? De todas estas personas poderosas dentro de la industria del entretenimiento, pero eso fue lo que ocurrió con Sound of Freedom y por supuesto luego tuvieron que acudir a otra clase de distribuidoras, otra clase de estrategias para promover que esta película fuera vista en las carteleras de cines como la tenemos vista hoy en día. Ahora, que el hecho de que esta película contenga 3 frases, porque las conté, 3 frases de origen religioso, católico si se quiere, que ni siquiera se menciona la iglesia, ni siquiera se menciona referencia puntual al tema de la religión, no la hace una propaganda política. No hay una bandera, no hay un simbolismo. Solamente uno, si se quiere llamar así, yo lo podemos llamar 3 referencias y media, ¿ok? De referencias hacia la cultura de la religión, que es prácticamente la base de este argumento que tiene que ver con la propaganda política. Solamente 3 cosas y un pequeño símbolo se muestran dentro de esta película que tiene que ver con asuntos, vamos a llamarlos así, religiosos, ¿ok? Que es por supuesto la medalla que lleva el chico que
es víctima de la trata dentro de la trama de la película, que fue entregada por su hermana cuando fueron separados. Solamente eso. Creo que dice una cita bíblica, si no me equivoco. Aquí probablemente puedan ver a lo que estoy haciendo referencia, pero si no mal recuerdo, ok, la vi ayer, espero no olvidar las cosas que vi el día anterior, ok. Esa es la única referencia que se hace en términos de simbolismo. Pero miren, hasta de alguna u otra forma le encuentran el concepto a que exista esto dentro de la película, ¿ok? Porque el juego de nombres con el agente que se encarga de rescatar a estos niños con esta referencia a esta medalla que contenía una cita bíblica es efectivo, ¿ok? Me parece efectivo, me parece bastante coherente con el mensaje de la película. Entonces, no es una propaganda política una película como Sound of Freedom por el hecho de que exista de alguna u otra forma 3 referencias y media acerca de la religión, acerca del catolicismo, si se quiere llamar así. Por otro lado, no es una película antisistema, ¿ok? Creo que parte de la problemática que existió con la distribución de esta película, una vez que supe cuál fue su historia detrás de la distribución, es que intentaron buscar otro giro o darle otra forma a la idea de cómo promover la película, por supuesto que sea vista y demás, en términos de marketing, ¿ok? Y creo que la solución para muchas de estas personas fue precisamente promoverla como una película antisistema, como una película que el sistema no quiere que veas, ¿ok? Y uno creería, antes de entrar al cine, que vas a ver referencias con nombres, ¿ok? Que vas a ver probablemente representación de clases políticas, económicas, de empresas y corporaciones enormes, ¿ok? Aunque sea disfrazados con otros nombres, pero que sabes que son una clara referencia a un sistema, ¿ok? A una figura de autoridad, a una figura de poder envueltos en esta clase de conflictos que existen en el mundo, ¿ok? De alguna u otra forma, cuando escuchas que es una película que el sistema está deseando que no veas, esperas ver esta clase de cosas, pero la película te queda debiendo eso y muchísimo más, porque no hay absolutamente nada en términos de autoridades, de nombres y señalamientos, como si lo hay en muchas otras obras que tratan de alguna u otra forma el tráfico de niños o el tráfico en general, la pederastia, la pedofilia y todos estos temas sumamente sensibles para el entretenimiento. Esta película nos lo queda debiendo, entonces lo que me hace cuestionarme es que el departamento de marketing que se utilizó para esta película utilizó, valga la redundancia, este aspecto a su favor y por supuesto le resultó sumamente efectivo porque la producción tuvo un costo sumamente bajo y luego terminó recaudando por este motivo un montón de cosas, ¿ok? Otra cosa que me gustaría mencionar antes de seguir al siguiente punto es que la propaganda política que puede haber detrás de esto, por supuesto que existe en términos de quienes dirigen las películas, siempre al final el director y los directores, y miren, esto es algo que ocurre en todas las obras de arte en el entretenimiento mainstream, ¿ok? Tiene de alguna u otra forma la libertad de dar un mensaje respecto a sus propios valores, ¿ok? A sus propios principios. La idea es que esos propios principios encajen a la perfección con la historia de la película, ¿ok? Que se vuelva un bloque compacto en el que el mensaje sea lo suficientemente coherente para lanzarlo a un público y que pueda brillar, ¿ok? Más allá de que estés de acuerdo o no con ese mensaje. Porque miren, he visto docenas y docenas de películas que promueven mensajes que probablemente yo no comparta y estoy seguro de que a muchos de ustedes les habrá pasado, pero miren, al final resulta bastante redondo como termina siendo enfocado este mensaje en la película. No es el caso de esta película porque me gustó y creo que tiene algunas cosas rescatables, pero miren, Barbie es un ejemplo perfecto de ello. Cuando escoges a una directora como este personaje, muy probablemente estás al tanto de que esa película va a ser lo suficientemente profunda como para no ser una película infantil en primer lugar y en segundo lugar no mencionar cosas que esa persona cree, ¿ok? No puede ser lo suficientemente ingenuo para creer que eso no va a ocurrir. Esto ocurrió con Sound of Freedom. Incluso estamos en un punto en el que el director de esta película va a realizar campaña política aparentemente presidencial, ¿ok? Por supuesto que sabemos cuáles son las personas que van a votar por este personaje, pero al mismo tiempo, en términos de la obra, me parece bastante redonda en términos propagandísticos porque no tiene
términos propagandísticos. Es una película promedio, es una película que queda debiendo muchísimo en términos de todo lo que se ha dicho de ella. Lo único que me preocupa acerca de esta situación, y no sé si eso sea algo que alguien haya dicho jamás, es que miren, los progresistas de verdad tienen esquizofrenia. Están peleando con la pared todo el tiempo, cuando un mensaje que no es el que ellos suelen escuchar o el que les gusta crear es el que ven en las pantallas. Me parece que a veces pelear con fantasmas no tiene demasiado sentido, y creo que es exactamente lo que se ha hecho con esta película. Me gustaría pensar en qué piensan de todas aquellas obras que tratan de una forma mucho más efectiva, transparente, cruel y expositiva y gráfica estos temas tan sensibles, ¿ok? Me gustaría saber qué piensan de eso, esas personas que hoy por hoy se volvieron locas, ¿ok? Básicamente gracias a esta película. Me ayuda a pensar, me ayuda a cuestionarme realmente cuál es el problema con estas personas, si son las personas que crean las películas, es decir, si evalúan el arte en base a quién la crea, o es el mensaje que hay detrás de estas películas. ¿Qué puede tener de malo realizar una película de trata de niños? ¿Qué puede tener de malo exponer esta horrorosa realidad del mundo? Una realidad que es además global y que de la que probablemente nadie en algún momento escapará según las cifras de crecimiento de esta industria. ¿Qué puede tener de malo que parte de la película sea de alguna u otra forma un llamado a la acción en términos de sé cuidadoso, está pendiente, ten precauciones, porque esta realidad existe y se multiplica cada vez más? ¿A quién puede molestar ese mensaje? Y esto es algo que me hace realmente ruido, e invito a todas las personas a que hagan esta profunda reflexión. Si a ti te molesta, si a ti te parece propaganda católica conservadora, si a ti te parece absurda las personas que crean un mensaje que habla de la realidad de niños que sufren mientras estás escuchando esto, todos los temas que se abordan en esa película, explotación, esclavitud, abuso sexual y demás, yo creería que el problema no lo tienen precisamente las personas que promueven observar esta película, quienes crean la película, sino más bien quienes tienen problema con que estos mensajes sean creados. Y eso es bastante delicado, ¿ok? Te pone a pensar en qué clase de mundo vivimos actualmente. Nunca entendí, luego de ver esta película, ya han pasado 24 horas, cuál es la huevonada con esta obra de arte, ¿ok? Me gustaría que la vieran para opinar, por supuesto. Creo que es la forma más fácil de analizarla, y por supuesto que dejen en los comentarios qué opinan acerca de ella como película y por supuesto como mensaje, ¿ok? ¿Qué clase de declaraciones creen que hacen, si es que las hace, de origen político, religioso y demás? Y yo creo que con esto vamos a cerrar el episodio, que hoy dije que no lo quería hacer tan largo. Les dejé uno lo suficientemente largo como para no desear hacerlo más, por lo menos mientras estamos empezando, ¿vale? O sea, la idea es que ustedes vayan suave como yo, ¿ok? Se supone que además todas estas pruebas son para ver cómo funciona el formato, cómo funciono yo hablando en este formato. Por eso también a veces dirijo mi mirada, como les dije en los anteriores episodios, hacia lo que creo que es su izquierda. Es porque estoy monitoreando que el audio esté bien, que el contenido esté bien, que no se me vaya a pasar nada de lo que quiero decirles, aunque prácticamente todo lo que estoy diciendo es de forma improvisada, ¿ok? Así que esto le da mucho más valor a que ustedes estén allí. Muchas gracias por escuchar. Ya saben lo que tienen que hacer. No se los voy a repetir todo el tiempo. Espero que tengan la inteligencia para saber que se pueden suscribir, ¿ok? Se los agradecería muchísimo. Pueden comentar y participar de una discusión en la caja de comentarios, y por supuesto dejen el like, lo más importante, dejen el like, suscríbanse y comenten, ¿ok? Puede ser en ese orden: dejar like, suscribirse, comentar. Creo que con eso pueden ayudarme lo suficiente como para decirles gracias. Mi nombre es Dani Terry y nos vemos en un próximo episodio.